asustada. Es una mujer normal, no está acostumbrada al mundo sobrenatural, ni a oír a Danko cantar. En un segundo ve pasar su vida atormentada y comienza a temblar. Traír emite luz con altiva actitud, ojos rojos, ojo verde, en medio de la frente. Ya humana no parece, no puede a ella vuelar ni volverla a la tierra. Podemos considerar que cruzó la frontera. Cuando saca la daga, un bote pega a Alexa. Aquella gente presa tiene el alma ofuscada. Todos fueron elegidos por ser medios psíquicos. Contemplan mil horrores las mujeres y los hombres. Ay, la pobre Alexa, cada vez más violencia. Si esto es una comedia, que baje Dios y lo vea. Un Deus ex machina nos vale, pero por favor que no tarde. Traía así obraba, pastoreaba al humano para sus hermanas del negro otro lado. Este era su ganado, eso ya quedó claro. Mas pensaba Alexa que con aquellas mantenía querellas. Aún así abre la puerta, le tira naturaleza, no puede entenderla y grita que lo intenta, lo intenta. Entonces ocurre algo que nadie ha esperado. Gianni toma su mano y la reconforta. No hay nada malo, es un gesto humano, pero John lo ve ahora y ya en cólera monta. Insultaba a Danko y a su señora, pero eso abandona cuando ve la mano y luego el abrazo, y más se irrita y hacia otro lado apunta la ira. Frega y se suelta, baile propina a la pobre Alexa, fuerte bofetada, de todo la llama, ella queda perpleja, dolorida en la cara. Era este cabronazo y no la loca Ángela, ya me parecía raro. Silencio de Alexa, ya ni le suelta a John un puñetazo. Se distraen los comuneros y no ven ya la sangre que la que creían madre derrama frente al espejo. Hasta ese momento Alexa tenía esperanza de que ella actuara, pero es algo cruento y le duele la cara. Hay varios muertos y entre los comuneros las cabezas revientan. Potentes rayos verdes recorren y envuelven el gran salón a la sazón. La puerta es un abismo, en el espejo mismo Alexa sigue perpleja. Sigue también la pelea, Jonah ya ni ataca, centraos, ya basta. Grita el maestre Danko, todos miran el altercado. Gertrude se ha fijado y se ha desconcentrado. Gianni tiene herida, tajo de arma blanca, con muy mala pinta. Y no es roja tinta. Alexa, su marido, horrorizada mira. Luego a Gianni, que suspira un poco oído y dice:
susurros, no me arrepiento de nada, pero lo siento mucho y se va su alma. Ya ni es tan bueno, gritan los comuneros. Era bueno porque ha muerto, salta el coro griego, ha muerto, está hierro. Te odio, maldito demonio. Es Alexa la que grita, pues ahora siente ira. Ojalá estuvieras muerto, él era bueno. Se hace el silencio, pero ya no hay remedio. Vestida de energía, Heiltra se gira, arde también en ira. A su hijo caído ya había visto, ya ni el más querido, la vida ya ha perdido. Él está muerto, si lo dice el coro griego, eso es que es cierto, es cierto. La reina de la ira se cobrará tu vida. Heiltra y chilla, nadie dice nada. Ella es la que manda, su daga rebana el cuello de John, otro que ya cayó. No, Ángela, no, eso dice Alexa, pero se alegra de que por fin John reciba punición. Es muy justa esta sanción, lo dejó de corazón a buenas horas, lo odia ahora y se siente culpable de todo el desastre, pero también se alegra, la buena de Alexa se libera, Alexa, se cumplió por fin lo que estaba escrito, giró el destino, por fin así, no deja de girar muy mal. Esto no ha hecho más que ahora empezar a ver el final. Vemos a Ángela encolerizada, cubierta de sangre, de pies a cabeza, en la mano la daga también ensangrentada, y la puerta se abre y a sus espaldas el coro griego ahora se percata, y Heiltra también, de que ha llegado en medio del drama al lugar macabro de este escenario. Adivinen quién, el hijo de Ángela. Sobre comentarios, él la mira al cuadro, al salón oscuro, al espejo de la sangre de los muertos. Ve a Gianni en el suelo y a Alexa llorando, y a su esposo acuchillado. Y ve a Ángela de ira plena, los ojos rojos, muy rojos, rojo el traje. Esa es su madre. El niño se abraza a Alexa, la única que parece buena. El coro ve imposible que esto bien termine, o sea, como una comedia. Destruida la inocencia, pero si ya está la cosa negra. Resulta que ahora va y aparece Eva. ¿Estás seguro, coro griego? Sí, Alex Lippers y su abuelo. Cielos, 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 no da crédito el coro griego. Este giro nadie se esperaba, seguro algunos sí picaruelos, pero Ángela no, desde luego. La daga se le cae al suelo al advertir las miradas perplejas y espantadas de su hijo y su compañero. Pero la puerta se sigue abriendo
de cólera, dolor, angustia, terror. De eso se alimenta constante coro griego. Se fisura el espejo y muestra sus secretos. Señora madre, gritando como muy emocionado, la puerta se abre. Usa ya la llave, ya se te ve, no lo puedo creer. El otro lado, el otro lado, el otro lado. Tiempo muerto, tiempo muerto, oh, no puedo con esto. ¿Pero qué ha sucedido? El tiempo se ha detenido. No, solo he petrificado un rato a estos humanos. Parecen estatuas. Están en una pausa, solo nosotras lo vemos. Necesito pararlo todo y pensar un poco. Y quiero llorar, que nadie me vea. Solo tú, Alexa, mi psicóloga eras. Voy al diván, esperar. Esto hay que solucionar. Ya está. Ya he llorado. Esto es lo malo de haberse encarnado en un ser humano. Es malo, muy, muy malo, el horrible dolor. Aquí en el corazón estoy temblando. Muchos parí, no te mentí, eso fue hace eones. Todos esos hombres, la comunidad secreta, mi familiar secta. Pero estos son hijos de la otra Heitra y la boba. Son su divina sangre, los engendró su forma. Los asumí como míos, grandes y chicos, pues las dos somos yo. Solo uno he tenido con este cuerpo. Martinus, mi pequeño, mi joven y bello hijo. Tuve parto doloroso como todas las madres. No fui al país borroso a aliviar ese trance. Las puertas estaban cerradas e inhabilitadas. El lado malo del ser humano, robando gametos para unir presto y así combinar en modo audaz códigos genéticos. Siempre tengo éxito. Tuve a mi niñito, un dulce humanito. Eva no sé qué pinta aquí, porque ha venido el fin. Otro giro del destino que no había previsto, pero también me ha visto. Y yo he visto lo mismo que nuestro hijo. Los dos me miraban y a tiempo pensaban: es un monstruo, no es humana. A decenas se ha cargado casi sin pensarlo para abrir una puerta de sangre está cubierta. Un minuto, Alexa, tienes un pañuelo, qué bien dispuesta. Sé que te doy miedo, vampiro psíquico, de líquidos. Con eso me creo en los y todo eso. Lo que está escrito es ver a Evan de nuevo, y que Mark se haga bueno y aborrezca mis delitos. El Evan anterior se suicidó, sé que volverá a suceder. ¿Te lo puedes creer? El Marta anterior me traicionó, pero yo lo quería. A Evan se parecía una y otra vez. Lo que está escrito se impone al humano arbitrio. Los dados están mal cargados, los dados están trucados. No he sido yo, no he sido yo quien los ha estropeado. Tuve una oportunidad que a nadie se le da, y voy a volver a fallar. El tiempo muerto se va a terminar. Lo lamento. Yo soy Heucrai, eso es lo que hay, es lo que hay. Tu marido un cabrón, tu mente se liberó con un gran dolor. Tu otro yo lo mismo sufrió, pero rápido lo olvidó. A veces hay que hacer cosas malas
a veces no valen solo palabras. Alexa dejó a Jun después del bofetón. Este no lo aceptó. Mi casa visitabas, el de mí se celó. Le ofrecí dinero, como a ti rechazó el acuerdo. Como aquí no te pudo recuperar, te intentó asesinar y tú reaccionaste a la reina de la ira. Por fin invocaste, como aquí yo lo hice con mucha alegría. Pero ahora no, ahora lo he hecho con rabia y dolor dentro del pecho. Allá no mató, todo fastidió, el destino giró, pero no como yo habría deseado. No puedo controlarlo, está claro que no, que tenías razón. Soy una blanda, me hice humana en el otro universo. Una enemiga me derrotó, usó mis sentimientos, pues mencionó a Eva y luego ella me tuvo prisionera. Nadie me vino a ayudar y ahora vuelvo a fallar en la apertura de la puerta, porque vi a Eva y a mi hijo, y está escrito que siempre pierdo. Por eso, pero me niego, ya no acepto lo que está escrito. Escribí, quiero por fin mi propio cuento. Lo he puesto todo tan mal que poco se puede arreglar. Alexa, Alexa, ¿qué hago? En este punto aquí hago, además de llorar lágrimas amargas y lamentarme como si fuera una estúpida humana. No sé qué decir si no me ayudo a mí. ¿Cómo te voy a ayudar? De sangre estás del todo cubierta. Tus ojos están rojos, muerto mi esposo. Mi corazón fuerte late, del pecho se me sale. Ay, ay, la puerta y tu Ángela. Y a John debí dejar aquel primer día que su mano me hirió. No hacía falta la ira. Soy una pobre humana de vida muy limitada. Ahora encima viuda, no te echaré la culpa. Dije las palabras no. Yo señalé a John y la reina de la ira sacó la daga y ejecutó. Quizás eso quería y no lo sabía. Matar está mal, digas lo que digas, pero no había tan lejos que llegar. No entiendo nada de las cosas, de las hadas ni de las diosas. Solo soy humana, tú eres la poderosa. Me estás dando pena, ¿será que soy buena? La pobre Alexa falla también en lo mismo una y otra vez. Como soy boba y muy lerda, se me ocurre una cosa. Quizás es buena idea. Cuando Lois Lane murió, Superman la salvó. Giró hacia atrás el tiempo, dando vueltas a la tierra. No puedes hacer eso, eres una diosa, eres poderosa. Alexa, Alexa, vaya psicóloga, eso es ficción. Mario puso y doy guión, pero si paras la rotación y le das para el otro lado, en una destrucción saldrá todo disparado. Yo puedo hacer algo mejor, mucho mejor.